Bien, en el video anterior vimos cómo la tecnología fue evolucionando a lo largo del tiempo y cada vez contamos con más y más dispositivos, medicamentos, digamos, todos los diferentes tipos de tecnología para el cuidado de la salud. Ahora en este segundo video vamos a analizar un poco una de las consecuencias, porque digamos, tener tecnología claramente mejora el cuidado que nosotros podemos tener de la salud de la población, pero vamos a analizar un fenómeno que se viene dando a la par, que es el aumento del gasto en salud. Y vamos a analizar un poco la composición del gasto en salud y qué es lo que significa el gasto en salud y cómo se mide. Y vamos a tratar de responder a la pregunta de si este gasto en salud aumenta eh, porque evoluciona la tecnología y es algo inevitable que, digamos, en este mejorar continuo el gasto siga aumentando, o existen formas de que ese gasto no aumente de una manera desproporcionada o de una manera que los países no puedan afrontar. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué relación existe entre la innovación tecnológica y el gasto en salud? Para comenzar, lo que vamos a hacer es entender qué es el gasto en salud y cómo lo medimos. Lo que ustedes están observando acá es un gráfico que nos muestra el gasto en salud per cápita en promedio para todo el mundo y cómo fue evolucionando entre el año 2000 y el 2016. Tenemos una serie temporal con varios puntos que nos van mostrando el promedio de gasto que tuvo cada uno de los países del mundo por cada habitante en dólares. ¿Cómo se hace, digamos, el cálculo de esto? Imagínense ustedes que yo tengo que contar para cada uno de los países todo lo que el país gasta o invierte, si lo quieren ver de una manera positiva, en la salud de esa población. Y todo eso se suma y después, para que nosotros podamos comparar, se divide por la totalidad de los integrantes de ese país. Seguramente un país que tiene una población muy grande, la cantidad de dinero que invierte en salud es mucho más grande que un país chiquito, pero para que nosotros podamos comparar siempre estamos buscando indicadores que sean relativos, entonces por eso esto se hace per cápita, que quiere decir por cabeza, por persona. Y además se hace en dólares también para poder comparar entre las distintas monedas del mundo. Como argentinos, nosotros sabemos que utilizar dólares por las fluctuaciones que el tipo de cambio tiene, y a veces tenemos un dólar que es muy caro y a veces tenemos un dólar que es muy barato, a veces analizar un indicador para nosotros en dólares pensando en la realidad de la Argentina se hace un poco más difícil, pero la idea es comparar datos de todo el mundo. Bueno, y como pueden ver acá, esto es una serie temporal. ¿Y qué es lo que se observa? Claramente, más allá de que hay, digamos, momentos en que la pendiente puede ser más empinada o en menos, y después hay una breve caída en algún momento, digamos en el año 2014, la tendencia a grandes rasgos es a que el gasto en salud se vaya elevando. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo, cada vez, en promedio, todos los países gastamos más plata en salud año tras año. En el gráfico anterior estuvimos analizando cómo aumentó el gasto en salud en el mundo en los últimos 15 años más o menos, iba desde el 2000 hasta el 2016, pero no nos detuvimos en cuál era el número de ese gasto. Iba más o menos entre un poquito menos de 500 en el 2000 hasta un poquito más de 1000 dólares de gasto en promedio por habitante en el mundo. Ahora, eso era el promedio. En el mapa que estamos viendo ahora, lo que podemos observar es qué es lo que pasa cuando abrimos a nivel de países. Y ustedes pueden observar que hay países que tienen un gasto mucho más alto que otros. Esos 1000 dólares no se reparten igual entre todos los habitantes del mundo. Lo que podemos ver acá es que hay países en un azul bastante más oscurito que tienen más de 5.000 dólares de gasto por habitante,
Y después hay un montón de países muy claritos, no se llega bien a distinguir cuáles son los que tienen menos de $700, que sería el celestito más clarito, y los que están entre 700 y $1.900 más o menos, eh, por los colores del gráfico. Pero bueno, lo que podemos ver es que Estados Unidos, países escandinavos, algunos, eh, Alemania y Australia son los países que tienen más gasto en salud. Está Islandia también ahí en un azul más oscuro. Después hay como un segundo nivel donde está Canadá y otros países europeos. Y después en el celeste más clarito lo que estamos viendo son estos países que tienen los gastos en salud más bajos. Entonces lo que podemos ver, y la idea de este mapa, es que ustedes, más allá de saber que más o menos el gasto en promedio en salud es de unos $1.000 por habitante por año, es muy disímil entre los países más ricos y los países no tan ricos del mundo. Siguiendo con el análisis, acá tenemos otra forma de mirar cuánto gastamos en salud en el mundo, y es representar este gasto en salud no ya como un número relativo a la cantidad de personas que tiene un país, $100, sino como porcentaje del Producto Bruto Interno de un país. Si recuerdan, el PBI es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un año. Eso tiene que ver con el tamaño de la economía de un país. Y lo que estamos viendo acá es, de todo eso que se produce en un país en un año, ¿cuánto porcentaje se gasta en salud? Nuevamente, lo que estamos viendo acá es el promedio de todo el mundo. Y de nuevo tenemos una serie temporal que va desde el año 2000 hasta el año 2016, donde ahora sí, con altas y bajas, vemos igual que hay una tendencia a ir ascendiendo, y empieza más o menos en 8,5%, si ven la escala de las I, es el porcentaje, porque es porcentaje del Producto Bruto Interno que se gasta en salud. Entonces arrancamos más o menos en el año 2000 con un 8,5%, y estamos en el año 2016 un poquito por abajo del 10, 9,8, 9,9 como promedio del gasto en salud, como promedio del PBI. Nuevamente los invito a que descompongamos esto a nivel país, y mirando el mapa acá vemos que hay más variabilidad en los colores que en el mapa anterior, ¿no? Estamos viendo el porcentaje del PBI que se destina a salud en cada uno de los países, y acá tenemos una escala que va entre menos del 4% del PBI hasta más del 9,76% del PBI. Si se fijan de nuevo, Estados Unidos, pero acá también Canadá, países escandinavos, y se ve Alemania, Francia, y después está Afganistán y algún país que no llego a reconocer de África, tienen gastos muy elevados, ¿sí? Gastan un montón de plata de todo lo que producen en salud. Después hay otros países donde nos podríamos ubicar nosotros. Si se fijan, ven que está Chile, es un poquito más oscuro que Argentina acá. Está Brasil, y después están más claritos Bolivia y Paraguay, y mucho más claritos todavía, digamos, metiéndonos específicamente en Latinoamérica, Perú y Venezuela. Gastan menos porcentaje del PBI en salud. Los países africanos también tienen un montón de variabilidad, y en Europa del Este también se ve cierta diferencia, ¿sí? en los números. Entonces, mirando este porcentaje de gasto del PBI, tendríamos que preguntarnos qué es lo que determina que un país gaste más o gaste menos en salud. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si este mayor gasto en salud implica mejores resultados, porque si podemos estar seguros de que un país que gasta mucho en salud tiene una mejor salud para su población, probablemente la conclusión entonces es que es deseable gastar mucho más en salud. Entonces los invito a que sigamos reflexionando primero para contestar esta pregunta de si el porcentaje
de gasto en salud como porcentaje del PBI directamente tiene una correlación con una mejor salud de la población. Y después, ¿cuáles serían los factores que hacen que un país gaste más o gaste menos en salud? Antes de empezar a analizar la relación entre innovación tecnológica y gasto en salud, nos faltaba revisar esta relación entre esperanza de vida al nacer como uno de los indicadores posibles de la calidad de la atención de la salud de un determinado país y el gasto en salud. Debemos preguntarnos si a mayor gasto en salud garantizábamos que íbamos a vivir, no sé si mejor, pero por lo menos más tiempo. Entonces lo que pueden ver acá son datos de nuevamente una serie temporal que va desde 1970 a 2015 de algunos países seleccionados. En el eje X lo que tienen es el gasto en salud, nuevamente como no como porcentaje del PBI, como vimos en los dos gráficos anteriores, sino como vimos en los primeros. El gasto en salud expresado como dólares de gasto promedio por cada uno de los habitantes de ese país. Y en el eje Y lo que tenemos es la esperanza de vida al nacer. Entonces, si se fijan, digamos, primero una gran tendencia que hay a que a lo largo de los años, ¿sí? Porque esto es, cada uno de esos países se va mostrando cómo se mueve desde 1970 hasta 2015. La mayoría de los países, por un lado, aumentan el gasto en salud y por otro lado, si miramos qué pasa en el eje de las Y, aumentan su esperanza de vida. Ahora, no todos los países parten del mismo lugar, no todos los países llegan al mismo lugar y las trayectorias son distintas también. Una de las primeras cosas que llama la atención es que tenemos como muchos países, estos son casi todos países de altos ingresos. Si se fijan qué países tenemos muchos países europeos, México y Chile como países latinoamericanos, Estados Unidos. Después europeos está Hungría, República Checa, Eslovenia, Portugal, Italia, Francia. Está Canadá también ahí en rojo, porque rojo es Norteamérica. Bélgica, Holanda, bueno, Alemania, Suiza. Y después unos poquitos países asiáticos. Tenemos a Japón, Israel también está ahí. ¿Y qué es lo que vemos? A mí por lo menos lo que me llama la atención, así como a primera vista, es la trayectoria de Estados Unidos, que es una trayectoria como bastante plana en relación al resto de las trayectorias, ¿no? Y ese aplanamiento tiene que ver con lo que nos está mostrando, no la causa, sino lo que podemos ver es que el aumento del gasto en salud es muy pronunciado a lo largo de los años que estamos mirando y no tanto el aumento de esperanza de vida, como puede ser en otros países. Por ejemplo, si nosotros miramos Israel, Israel sería un ejemplo de país que tiene una alta esperanza de vida con un gasto relativamente bajo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, Hungría podría estar en el mismo punto de las X y tener un gasto en salud más o menos semejante al de Israel, pero la diferencia de años de esperanza de vida es bastante grande entre Hungría e Israel. Entonces, ese sería también un ejemplo de un país que, teniendo un gasto que no es tan alto, no está obteniendo buenos resultados en términos de esperanza de vida, el de Hungría. El de Israel sería un ejemplo de un país que, con un gasto en salud controlado, tiene una alta esperanza de vida. El que tiene más alta esperanza de vida es Japón. Y si miramos cuál es el gasto en salud de Japón, está en el medio de todos estos países desarrollados. Canadá sería un ejemplo parecido, quizás Francia, Italia son países que están ahí en ese mismo, no sé, sector. Y por ejemplo, Suiza podríamos marcarlo como un país que tiene, si bien tiene una alta esperanza de vida al nacer, tiene un gasto bastante elevado en salud. Por otro lado, si miramos los latinoamericanos, Chile, México, lo que sucede ahí es que el gasto en salud es menor y también la esperanza de vida. Pero bueno, entre Chile y México, por ejemplo, seguimos pudiendo ver diferencias. Y si se fijan, por ejemplo, ahí la trayectoria de Chile se ve muy marcada porque está separada del resto. Esto es la evolución de
Chile, a lo largo de estos años, 1970 y 2015, ustedes lo que pueden ver es que la pendiente es bastante empinada. Entonces Chile, si bien aumentó su gasto en salud, obtiene resultados mucho mejores que Estados Unidos con un gasto muchísimo más alto. Y esto claramente es un problema para Estados Unidos, justamente, porque seguir aumentando el gasto en salud probablemente no haga que mejore la salud de la población. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos un poco, bueno, ¿cuáles son los determinantes de la calidad de un sistema de atención de la salud? Y acá podríamos empezar a pensar en algunas cosas que ustedes ya vieron en clases anteriores, como la organización de los sistemas de atención de la salud. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un sistema de atención basado en seguros privados, cuando, por ejemplo, si nosotros miráramos Portugal o Italia, tienen sistemas públicos de atención de la salud que a lo largo de la historia ya vimos que logran buenos resultados con gastos menores, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo un poco en este gráfico. Probablemente tengamos aspectos relacionados a la organización del sistema de atención de la salud. Pero la pregunta que nos lleva a revisar de nuevo estos datos es, bueno, ¿y cuál es el rol de la tecnología acá? ¿Será que Estados Unidos tiene mucha tecnología en el cuidado de la salud? Puede ser, nosotros por ahí uno se imagina, digamos, o alguno de ustedes conoce en profundidad, pero a priori podríamos imaginarnos que Estados Unidos tiene como una atención de la salud muy basada en tecnología y muy avanzada en relación a eso. Pero podríamos pensar lo mismo de Japón y quizás podríamos pensar lo mismo de Israel, con un gasto mucho menor. Entonces vuelvo a la pregunta que digamos, nos lleva a revisar este gasto en salud, y es cuál es la relación que existe entre el avance de la tecnología y el aumento del gasto en salud que estamos experimentando. Si bien frecuentemente se señala la incorporación de tecnología como uno de los factores que hacen que aumente el gasto en salud, la evidencia no es concluyente al respecto. Hay ejemplos de tecnología que aumentan el gasto en salud, otras tecnologías que aumentan y disminuyen, y hay tecnologías que disminuyen el gasto en salud porque son más baratas que una tecnología anterior o más eficientes que una tecnología anterior, y eso hace que se reduzca el gasto. En realidad, los factores que, según la evidencia, están vinculados a este aumento del gasto en salud son principalmente el envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, un cierto aumento también de las demandas que se le hacen al sistema de salud. A medida que mejora la atención de la salud, las personas también nos volvemos más, no sé si decir exquisitas, pero en algún punto empezamos a tener más demandas. A veces porque eran cosas que antes no se veían, digamos, como una demanda posible, y en algún momento empiezan a ser corrientes, entonces entre todos empezamos a demandar ciertos cuidados de la salud que puede que sí o puede que no respondan a una necesidad. Recuerden siempre esta relación entre la demanda y la necesidad. Puede ser que yo esté demandando un servicio que no tenga una necesidad verdadera atrás, y ahí es donde sí yo estaría haciendo algún tipo de derroche, pero muchas veces el aumento de las demandas de la sociedad sobre la atención de la salud sí responden a necesidades específicas que hacen al mejoramiento de la atención de la salud. Por otro lado, también un cierto incremento de los ingresos de las personas, especialmente en países desarrollados, hace que sea posible gastar más en el cuidado de la salud. Un aumento de costos de los servicios hospitalarios y de los honorarios profesionales, y también ineficiencias en la organización y el financiamiento de las organizaciones de atención de la salud o del financiamiento de la salud y el sistema de salud en general. Ahora, volviendo al tema de las tecnologías,
la influencia que la introducción de una tecnología puede tener en el gasto en salud, a veces, digamos, puede ser aumentar ese gasto. Por ejemplo, pero digamos, no necesariamente eso es una cosa negativa. Si yo incorporo un tratamiento para una enfermedad que antes no lo tenía, probablemente incremente el gasto en salud. Si yo trato una enfermedad que antes, digamos, se trataba pobremente, con malos resultados, y ahora prolongo la esperanza de vida de esa persona, seguramente tenga también un incremento del gasto en salud. Incorporación de nuevos procedimientos, la incorporación de tecnologías de prevención que hacen que yo detecte condiciones que antes no detectaba. Bueno, si yo estoy detectando a más personas enfermas, probablemente tenga que hacer acciones. Entonces, además de la incorporación de esa tecnología que tuvo un costo y que me permite a mí detectar esa condición, voy a tener una segunda cuestión vinculada, que es lo que va a venir después. Ahora que detecté esa condición, voy a tener que sumar a esta persona a las acciones de tratamiento precoz que fueran recomendadas. Todo eso hace que la tecnología muchas veces tenga algunas consecuencias en el aumento de los costos. Pero otras veces la incorporación de tecnologías, y esto es importante porque también en las personas o en las industrias que desarrollan tecnología está presente el concepto de eficiencia. Digamos, para que el mercado adopte una tecnología, muchas veces es necesario que esa tecnología sea superior a una previa. Entonces, una forma de que sea superior es que sea mejor. Si yo introduzco un fármaco que tiene mejores resultados, va a ser superior. Pero puede ser que yo introduzca un fármaco o un test diagnóstico o un procedimiento quirúrgico que sea más barato que lo que existía hasta ese momento. Entonces, ese va a ser un ejemplo de una tecnología que está disminuyendo los costos. En los videos que siguen vamos a hablar un poco sobre evaluación de tecnologías y cómo es esta relación entre lo que el mercado ofrece y el precio que el mercado le pone a veces a determinadas tecnologías. Eso puede ser que esté totalmente sobrevalorado y que haya una carga sobre los sistemas de atención de la salud de pagar costos de drogas. Vamos a hablar sobre seguramente algunos ejemplos de drogas muy caras o de tratamientos que son poco efectivos y qué es lo que hacen las evaluaciones de tecnología, pero básicamente están apuntadas a terminar de zanjar esta cuestión, que es, bueno, yo tengo un medicamento que es un poquito mejor que el anterior, pero es mucho más caro. ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque cuando algo es más barato que lo anterior, no hay mucha duda. Si probamos que el resultado es semejante, no hay duda en incorporar esa tecnología. Ahora, cuando el costo es superior, por más que el resultado sea superior también, empiezan a surgir algunas preguntas de cuánto vale la pena invertir en esa tecnología. Entonces, para ir terminando, lo que podemos concluir es que si bien las tecnologías y la incorporación de tecnología y la innovación está cambiando y revolucionando muchas de las formas en las que se hace medicina, con nuevos tratamientos, nuevas drogas, nuevos tipos de medicamento, sumémosle a eso, digamos, algunas cuestiones de las que no hablamos específicamente en esta clase, pero que tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación, digamos, computación, inteligencia artificial, análisis de grandes bases de datos. Bueno, todo eso está cambiando en algún punto la manera en la que pensamos la atención de la salud y todos esos cambios necesitan sí o sí tener a la par un análisis o ciertas preguntas sobre, bueno, cuál es el impacto que la introducción de cada una de esas tecnologías va teniendo en el sistema en general. Porque cuando uno introduce un nuevo elemento a un sistema, todo el sistema se mueve y se adapta. Entonces tenemos que empezar a incorporar este tipo de pensamiento al análisis que hacemos sobre los sistemas de atención de la salud y saber que muchas veces cuando se financian algunas tecnologías se dejan de financiar otras. Todo el tiempo, digamos, las personas
que, o las instituciones que toman decisiones en salud, toman decisiones sobre qué se financia y qué no se financia, qué tecnología se incorpora y cuál no. Y es un punto importante, más allá de que no sea el responsable del aumento del gasto en salud, como vimos recién, es importante tenerlo en cuenta. Pero si bien es importante tenerlo en cuenta, también es importante poder dimensionarlo en relación a los otros factores que hacen que aumente el gasto en salud, porque si no, siempre el ojo está puesto en la nueva tecnología y pareciera que contener los costos de la tecnología va a hacer que no quiebren los sistemas de atención de la salud. Bueno, hay una parte de eso, pero hay otra cuestión que tiene que ver con el envejecimiento de la población, con el aumento de la esperanza de vida, que hace que tengamos que repensar el sistema en general, el financiamiento del sistema en términos generales y cómo va a funcionar de aquí en adelante. Bueno, hasta acá llegamos con este segundo video. Muchas gracias por la atención.